trabajo que vengo haciendo hace 10 años ya, que trabajo en la provincia del Chaco, en Argentina, con distintos proyectos que involucran a las lenguas indígenas, pero especialmente a la lengua wichí de la provincia de Chaco. Y pensaba en algunas reflexiones que quizás más generales, como para poder contextualizar un poco lo que hacemos y después podemos charlar, digamos. Entonces va a ser una presentación porque no sabía tampoco qué es lo que ustedes saben o no saben en relación con las lenguas indígenas, con Argentina, etcétera. Porque no es una, siempre digo esto, pero en general no se asocia como la idea de que en Argentina se hablan lenguas indígenas o de que en Argentina hay muchos pueblos indígenas, ¿no? Hay como una idea bastante porteñocéntrica, ¿no? Muy centrada en Buenos Aires en general, y también en como una, no sé, como somos un presente que, sí, no, por eso, me parecía que estaba bueno como empezar por la próxima diapositiva, Jorgelina. Un poco, estos dos mapas que me gustan bastante, estos son dos mapas sobre las lenguas indígenas que se hablan en Argentina, y me parecía que estaba bueno ver los dos, ¿no? Porque yo digo que el de la izquierda, el de los colorcitos, es una foto, y el de la derecha es una película. Es una foto, el de la derecha. El de la izquierda, digo, perdón, es una foto porque habla de alrededor de unas 13 lenguas indígenas que están localizadas en estos territorios que ustedes ven dibujados, ¿no? Y que pertenecen a distintas familias lingüísticas y algunas lenguas aisladas que se hablan a lo largo del territorio. Estas lenguas, en cambio, si ustedes miran el mapa que está a la derecha, es un mapa mucho más complejo y muy interesante para mí, porque si ven los colorcitos de abajo, está medio chiquitito, pero no importa, pero dice que son lenguas, algunas lenguas que se hablan, otras lenguas que ya no se hablan, y otras lenguas que están en revitalización. Y yo creo que eso, por eso digo que es una película, porque estas lenguas que muestra el mapa de la izquierda es una foto de un momento que no muestra lo que nos pasó antes y no muestra lo que está pasando ahora, que tiene que ver con la recuperación y la revitalización de lenguas, ¿sí? Incluso la visibilización de lenguas indígenas que se consideraban desaparecidas, extintas, etcétera, etcétera, y que en este nuevo contexto en que estamos viviendo, en donde de algún modo la idea de que la diversidad lingüística tiene un cierto valor, y gracias a la lucha, ¿no?, de las comunidades y los pueblos indígenas en mostrar, ¿no?, y en poner en valor sus lenguas, están como emergiendo, ¿no?, y visibilizándose tantos procesos como de recuperación de las lenguas como hablantes, sí, que fueron transmitiendo las lenguas de una manera solapada, de una manera quizás oculta o invisibilizada, y que por eso sí se consideraban desaparecidos o lenguas extintas. Y estos procesos se están dando actualmente con mucha constancia, y a mí me parece que es muy interesante ver como esta película, ¿no? Entonces, de las 13 aproximadamente cantidad de lenguas que se decía que se hablaba en Argentina, ustedes pueden ver en el otro mapa alrededor de 36, que el otro día charlando con unos colegas en Bolivia, ellos decían que también reconocen 36 lenguas, pero uno se imagina, ¿no?, a una Bolivia muy indígena, pero no se imagina una Argentina con esta diversidad lingüística y de pueblos indígenas. Se calcula que alrededor de 38 pueblos indígenas, siempre son aproximadas los datos, pero unas 38 pueblos indígenas y lenguas que, como les decía, tienen distintos grados de vitalidad, en el sentido de que algunas son muy transmitidas intergeneracionalmente, con usos que no solamente son familiares, sino también comunitarios, y más allá, incluso institucionales, en las instituciones educativas, sanitarias, etcétera, y otros están realmente
limitados a usos, ¿sí? O a personas ancianas, entonces es mucha complejidad, ¿no? Y se hizo una serie bastante linda que se llamaba Guardianes de la Lengua, que está en YouTube, que muestra estos procesos de reemergencia lingüística, ¿no? Y bueno, y una película que es muy lindo para mí, que se llama La Teca Chaná, que habla sobre justamente una de las personas que se consideraba el último hablante del chaná, y que cuenta, ¿no?, la manera en que él empieza un proceso subjetivo, ¿no?, de recuperación de la lengua y de la memoria, ¿no? Y esto me parece que es como un buen punto de partida para pensar desde esta relación más ecolingüística, yo les decía antes, es decir, una relación mucho más compleja entre lengua, territorio y el vínculo con la memoria, ¿no? La memoria colectiva, la memoria de los pueblos, y cómo la lengua, ¿no? Al recuperar la lengua se recupera, ¿no?, todos unos procesos de subjetividad, ¿no?, y también unos procesos de identificación muy interesantes, y que, no sé, yo soy bastante crítica con una cierta lingüística de las cuales yo estudié, porque soy doctora en filología y licenciada en lingüística, y yo me formé con una lingüística muy de la autonomía de la lengua, ¿no? Como esta idea de que la lengua es autónoma y que funciona solo y que no tiene que ver con, ¿no? Y que uno lo podría, que es un poco el modelo estructuralista en donde nos formamos como, en donde la podemos sacar a la lengua de su contexto sociocultural, de su historia, ¿no? Y como si la lengua no tuviera nada que ver, no tuviera raíces, ¿no? Esto, de algún modo que uno puede operar sobre la lengua, ¿sí?, sin considerar todo lo que implica su vínculo con el territorio, entendido no solo como un territorio geográfico, natural, si ustedes quieren, sino también como un territorio de la subjetividad de la memoria y un territorio también de lo espiritual, ¿no? Si querés pasar, no sé, bueno, este es un poco el territorio desde donde yo les voy a hablar, y es un territorio que es donde yo trabajo y vivo parte del año, y es el territorio Wichí de la provincia de Chaco que les contaba, ¿no? Y me quiero poner los pies en este lugar, en estos caminos, en estas casas, en este monte, amenazado constantemente, ¿no? Amenazado en este momento por grandes incendios, ¿no? Pero muchas veces también por el avance, ¿no?, de gente que quiere transformar estos territorios en territorios para el cultivo de la soja, para la deforestación, la venta de madera, entonces siempre son territorios amenazados, ¿no?, de algún modo. La próxima. Bueno, lo que les decía, ¿no? Bueno, esto lo acabo de contar. Un poco lo que se los escribí para garantizar un poco la comprensión se ayuda, que desde cierta perspectiva como ecolingüística es muy difícil separar este entramado entre lengua, vida, territorio, ¿no? Porque de algún modo las lenguas son eso, ¿no? Son la manera en que las comunidades han podido representar, ¿no?, el mundo que los rodea, ¿no? Y entonces, porque tiene que ver con la concepción de este mundo natural y la estructura lingüística representa esto, ¿no? Los modos, ¿no? Y esto la gente que trabaja desde perspectivas también del relativismo lingüístico lo ha mostrado mucho, ¿no? En relación a cómo el lenguaje puede estructurar el pensamiento y también, ¿no?, la cognición, ¿no?, en este momento. Próximo. Sí, y entonces también sentía como muchas veces cuando trabajo, ¿no?, con las comunidades, junto a las comunidades indígenas, siempre hay esta idea, ¿no?, que nos reclaman a los lingüistas de que nosotros separamos y consideramos que la lucha, ¿no?, por la lengua es independiente de la lucha por el territorio, ¿no? Y esta es una de las reivindicaciones de los pueblos indígenas que es muy contraria a la manera que nosotros los enfocamos, ¿no? Que no hay manera de pelear por la lengua o pelear por la supervivencia de la lengua si no pensamos en relación con los vínculos con el territorio, ¿no? Y si el territorio está amenazado, entonces las lenguas están amenazadas y viceversa, ¿no?
Pero esto no coincide, no está, como les decía, relacionado con la manera en que entendemos la lengua desde el punto de vista de la lingüística, porque nos enseñaron que la lengua es una entidad autónoma, que es individual, ¿no? Y que muchas veces cuando lo pensamos en relación con las políticas, por ejemplo, lingüísticas que defienden las lenguas indígenas, o bien las pensamos como que son unos instrumentos para que la gente pueda acceder a algunos derechos consagrados, como puede ser, bueno, para que la gente pueda acceder a la educación, entonces, bueno, que ponemos la lengua indígena para que así más rápidamente accedan a la educación, o le ponemos un traductor para que accedan a la justicia o para que accedan a la salud, pero esas instituciones o esos derechos no se cuestiona, simplemente la lengua otra vez es como algo autónomo, ¿no? Un instrumento al servicio de ciertos procesos y otra vez se desvincula de su relación como más ecológica, ¿no? Con las instituciones, con las prácticas, con los derechos. Y la otra manera que las entendemos muchas veces es esta idea de la lengua como un patrimonio cultural, algo que hay que conservar, que hay que documentar, bueno, que es una pena que se pierda, ¿no? Y otra vez operamos como autonomizando eso, ¿no? Como bueno, entonces es algo que se puede separar, por lo cual hay que guardarlo, que hay que archivarlo, ¿no? Y de algún modo este patrimonio no permite como a veces acceder como a esta, insisto, a esta relación como mucho más ecológica del entramado, ¿no? De imbricación con otras cuestiones, ¿no? Sí. Y bueno, en cambio cuando charlamos de esto con las comunidades indígenas y ellos, de algún modo la gente, pensamos, ¿no? Juntos como que está relacionado con otra cosa, que la defensa de la lengua, la defensa de las lenguas indígenas, tiene que ver mucho más con el concepto como la idea del buen vivir, ¿no? Es decir, con algo como que la lengua permite un vínculo profundo con la cuestión espiritual y territorial, y cómo el territorio es lo espiritual, ¿no? Y la lengua está en ese entramado, ¿no? Que no es algo separable, ¿no? Y que los que tratamos de separar es lo que no entendemos qué pasa, ¿no? Y que de algún modo no se trata del derecho a usar la lengua, no solamente eso, no es el derecho, bueno, yo tengo derecho a usar mi lengua en la escuela o en la justicia o en la salud, tampoco se trataría solo del derecho a la lengua, a conservar la lengua, a documentar la lengua, sino que en esta concepción mucho más colectiva, ¿no? Lo que tratamos de entender es que se trata del derecho a poder vivir en la lengua, ¿no? Y ese vivir en la lengua es vivir en esa lengua que es como un continuo lengua, territorio, espiritualidad, ¿no? Y esto es difícil a veces de hacer comprenderlo a quienes hacen políticas públicas, porque ellos están situados en una idea de lengua, como os decía, mucho más autónoma, de las relaciones complejas entre justamente el territorio y lo espiritual. Y esta lucha un poco y esta lucha por el territorio y esta relación con el territorio define muchos de los procesos de los que yo estudio, ¿no? En relación con el exterminio, ¿no? de lenguas indígenas, pero también con la resistencia, la revitalización y la recuperación lingüística, como procesos que no se pueden entender para mí, desde mi perspectiva, si ustedes quieren, lo podemos charlar, pero no se pueden entender si no tratamos de verlos en relación justamente con estas, por un lado con esta idea de territorio, por otro lado con esta idea de recuperar a través de la investigación etnográfica, de la investigación justamente colaborativa, de este tipo de planteos, tratar de entender las ideas, ¿no? Las ideologías lingüísticas propias de los pueblos indígenas, que no son necesariamente estas ideologías lingüísticas coloniales que estamos muy acostumbrados desde el punto de vista de las disciplinas lingüísticas, ¿no? Bueno, quizás sobre el exterminio y el territorio uno puede pensar claramente en Argentina de cómo se configuró ese territorio vinculado al Estado-Nación en procesos que fueron muy documentados, muy discutidos en relación, por un lado,
a la blanquización, ¿no?, de la población, esta idea de que no sabemos que en Argentina se hablan lenguas indígenas y todo el mundo cree que los argentinos somos todos blanquitos, y algo de la racial, esto de lo racial, ¿no?, de esta justamente, que esta idea de que fue un proyecto, ¿no?, de las élites de construcción de este Estado Nacional, ¿no?, justamente con la invitación de colonos europeos a ocupar el territorio indígena, ¿no? Y entonces ahí ese proyecto político justamente es imposible entenderlo sin la idea de territorio. Y este proyecto de blanquización racial fue acompañado de un proyecto de monolingüismo, ¿no? No solo con los pueblos indígenas, sino también con los migrantes, con esta idea de un Estado, una lengua, un territorio, ¿no?, una religión. Y estos modelos, ¿no?, fueron los que configuraron como la Argentina esta de los que venimos de los barcos, y en donde no se hablan lenguas indígenas, porque justamente la matriz, ¿no?, territorial se configura alrededor de esta idea del migrante que construye una nación a partir de la nada, ¿no? Y esta idea del desierto quiere decir que no había nada, ese no había nada también quiere decir que no había nadie, y ese nadie justamente son estos pueblos indígenas que se borran, pero se borran del relato histórico y se borran de la memoria colectiva, ¿no?, como proyecto político. Y exacto. Y una de las maneras, desde mi perspectiva, de borramiento de esta memoria colectiva y de esta historia, puede verse también en relación con las lenguas, o es uno de los recursos, ¿no? Porque la lengua es justamente un compendio, ¿no?, vinculado a esto que les decía, de organización, ¿no?, y de construcción del territorio, que tiene que ver con la estructura justamente de la lengua, y también tiene que ver con el archivo de la memoria, ¿no? Y el borramiento de la lengua es el borramiento de la memoria, y entonces el exterminio de las lenguas uno lo puede entender en relación con una política de construcción de un territorio desértico, ¿no? Y lo de desértico viene un poco porque la campaña, tanto que se hizo en la Patagonia contra los pueblos patagónicos, como las que se hizo en el norte contra los pueblos chaqueños, se llamó las campañas del desierto, ¿no? Y eso siempre lo dicen los historiadores, ¿no?, como que no era una metáfora, ¿no?, sino fue un acto político de borramiento justamente de los pueblos existentes. Pero también este exterminio lingüístico estuvo vinculado con el desarraigo, con las políticas migratorias fuertemente fomentadas para vaciar, ¿no?, los territorios, y la gente se localizó en las grandes ciudades, ¿no?, con esas estructuras de monopolios de ciudades muy grandes que hay en Argentina, y estos desarraigos que dejaron como con expulsiones, ¿no?, de las personas de sus territorios de origen hacia las periferias de las ciudades, y los desplazamientos territoriales que marcaron justamente una nueva reconfiguración del territorio. Bueno, esto ya es lo que les acabo de contar, ¿no? Pero bueno, que venía como un proyecto que justamente relacionado con el exterminio. Sí, pasa. Bueno, y esto sí, esto me preocupa mucho, y esto me peleo con la gente. Y así yo no le caigo simpático a mucha gente, porque en esto soy medio brava, porque nosotros nos enseñaron que justamente una de las cuestiones de construcción, ¿no?, de la lengua, o de las lenguas en este sentido que les decía, autónomo del territorio, autónomo de lo espiritual, tenía que ver con la estandarización, es decir, construir un estándar, construir un modelo de lengua que pudiera ser operable para procesos como la educación, como la traducción, etcétera, etcétera. Y esta idea de ponerse de acuerdo con una variedad, que fueron los procesos en que vivió el español, vivió el portugués, pero también vivieron otras lenguas, ¿no?, de buscar un estándar, un modelo de lengua que pudiera justamente servir, y otra vez insisto en esta idea como autónoma, que pudiera servir para procesos. Y esta idea
siempre se basaba como en, bueno, hay que luchar contra la dispersión, ¿no?, de las lenguas, porque la dispersión, la degregación, causa la desaparición lingüística. Entonces, bueno, hay que buscar un estándar, y estos modelos sociolingüísticos de la estandarización y de la creación de una variedad de estándar, de una lengua y no sé qué, fue como un modelo de política lingüística, de planificación lingüística, digamos así, muy vendida desde los centros de Europa, especialmente, como la solución de los problemas. Bueno, vamos a africanos especialmente, y también americanos, de crear como una lengua única respecto a las lenguas africanas y las lenguas indígenas americanas, como para poder operar de forma económica. Eso me acuerdo que decía, bueno, cuando hablaba con los ministerios, que decían cosas como, bueno, pero con tantos dialectos de la lengua tal, eso es muy caro, porque no se pueden hacer tantos libros, ¿no?, como en tantos. Y no, bueno, ese tipo de argumentos, como, bueno, che, la gente, viste, que nunca se pone de acuerdo, entonces mejor usar el castellano, porque ellos no se ponen de acuerdo en qué lengua. Entonces, bueno, esta cosa, pero siempre la idea de no ponerse de acuerdo tiene que ver con la idea monolingüe, es decir, con una idea de que hay que ponerse de acuerdo alrededor de una variedad, o de una forma de escribir, o de una forma de hablar, y esos modelos muchas veces no se presentan como naturales, como naturalmente así, ¿no? Entonces hay que construir una escritura, un modelo de lengua para la escuela, y bueno, ¿por qué es así, no? Y justamente yo lo pregunto muchas veces porque lo que muestran los datos es que ese tipo de planificación lingüística, de la buena lengua, de la variedad única, la escritura única, fue muchas veces en contra, ¿no?, de la diversidad lingüística, y fue a favor de la reducción de la diversidad lingüística, entre otras cosas porque desvincula la lengua al territorio. Es decir, lo que les decía, opera de manera que hace la lengua algo autónomo, borra como las raíces de la lengua y las raíces territoriales, espirituales, las relaciones con la vida, y entonces termina siendo algo que va en detrimento de justamente de este equilibrio lengua, vida, territorio. Entonces yo les quería contar un poquito otra perspectiva que a mí me parece muy interesante para escuchar. Yo les decía que hacemos como etnografía y trabajamos mucho en investigación colaborativa, tratando de dialogar entre estas perspectivas occidentales, que son las en las cuales yo me formé, y tratando de entender otras perspectivas sobre la lengua que no son eh, las que nosotros, no sé, los occidentales nos formamos, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que yo siempre digo es que aprendí un montón, y tengo una amiga que dice que yo una vez dije, bueno, para mí el territorio wichí es la Sorbona, y no sé por qué hice esa comparación, pero bueno, yo creo que aprendí mucho viviendo en el territorio wichí, tratando de entender otras lógicas respecto de las lenguas, y especialmente con los wichí, con el pueblo wichí, porque el pueblo wichí le da mucha importancia al idioma, ¿no? Es el pueblo que mayormente conserva la lengua propia. Más del 90%, el 94% de las personas que se reconocen wichí hablan wichí. Así que me interesaba también mucho charlar con ellos en relación con las ideas, ¿no?, respecto de estos procesos y las ideas de esta relación entre lengua y territorio. Sí. La próxima. No. Sí, espera que hay gente queriendo entrar para escuchar y no estoy aceptando a nadie. Pero ahora Che, está qué elitista. estaba todo el mundo aquí, pero que no podía hacer un montón de cosas. Ahí está. No sé. A Milena me está diciendo que estaban esperando para liberar. Sí, pero lo que pasa es que con el micrófono cerrado y pasando la presentación no consigo. Exacto, como estoy compartiendo no consigo pasar, pero ahora creo que entró todo el mundo, sigamos.
Así, ahora también. Bueno, un poco les quería mostrar el mapa. Este es cuál es el territorio wichí, dónde están. No sé si se dan cuenta, pero es como, acá está Bolivia, Paraguay, y estamos como en el norte de Argentina, tocando Bolivia y Paraguay, digamos. Y este es un poco el territorio actual, que no es el territorio histórico, pero sí donde viven las comunidades wichí, que viven alrededor del río Pilcomayo, que lo tienen por acá, y el río Bermejo. Y bueno, forman un extenso territorio con una lengua que es un continuum dialectal muy largo, con distintos niveles de intercomprensión, pero con una conciencia muy fuerte de ser miembros del mismo pueblo y hablantes de la misma lengua. Y bueno, acá les traía un par de fragmentos de algunas entrevistas, ya no sé si son entrevistas, son como charlas con mis compañeros wichí respecto a algunas cosas que me hacen pensar y charlamos mucho sobre eso, sobre qué es la lengua, ¿no? Y entonces, en general, hay esta idea, ¿no? Entre los wichí que la lengua, y especialmente la variación, la heterogeneidad, ¿no? Es decir, la idea de que la lengua cambia y las variedades, las formas alternantes, cambiantes, distintas de decir las mismas cosas, son de algún modo la identidad, ¿no? Como esta idea de que dice acá Josefa en este caso, ¿no? Bueno, ellos dicen así, así, entonces nosotros cuando escuchamos lo que dice, sabemos a qué familia pertenece, sabemos de qué lugar viene, ¿no? Reconstruimos su historia, lo podemos ubicar dentro del entramado complejísimo, ¿no? De la sociedad wichí, ¿no? El próximo, no sé. Este fragmento me gusta mucho. Bueno, acá les puse en wichí todo el fragmento para que lean un poquito. Bueno, vean cómo está escrito el wichí. Pero me gusta mucho este fragmento porque es un testimonio de un señor que, bueno, que dice un poco lo mismo. Entonces vos, viste, según cómo habla, vos sabés quién es, de dónde viene, de dónde es su familia. Los wichís históricamente están organizados en subgrupos distintos. Entonces vos decís, bueno, sabés cuál es el subgrupo que pertenece, y esto es muy útil, ¿no? Porque sabes si es tu pariente, si no es tu pariente, si es no sé qué. Y él dice una cosa que me gusta mucho, bueno, el idioma es nuestro documento, ¿no? El idioma es nuestro DNI, ¿no? Y esto me parecía que era bonito. Y bueno, entonces yo con ellos tratábamos de charlar muchas de estas cosas y pensaba que hay como una defensa muy fuerte, ¿no? De la diversidad interna de la lengua, ¿no? Y que es muy contraria a esta idea del estándar, ¿no? Y de la variedad única, ¿no? Nuestra occidental. Y este vínculo, de algún modo, se hace muy patente, ¿no? En esta variación de la lengua en relación con el territorio, porque justamente los desplazamientos, los modos en que se fueron desplazando las familias wichí, se fueron moviendo a lo largo del territorio, muchas veces ya no son los territorios ancestrales, no sé si eso existe, pero sí pareciera que los wichís pueden recuperar como todos estos movimientos que tienen que ver con las trayectorias espaciales, la historia, las migraciones, las pertenencias étnico-familiares de la organización y justamente la memoria colectiva, y que esa memoria no está en el papel escrito, no sé qué, pero sí es muchas veces recuperable a través de estos movimientos por el territorio que dejan huellas en las formas del habla, ¿no? Entonces, en este entramado como lengua-territorio, es como la variación es un principio constructivo, ¿no? De una sociedad armónica en donde te sirve para la autoclasificación, la heteroclasificación, el respeto, ¿no? De la relación entre los grupos y los subgrupos, ¿no? Claro, y esto es como muy distinto, ¿no? Y muy alternativo a la idea de las ideologías estándar. Entonces es como que decirle, bueno, a ver, ustedes, pónganse de acuerdo y elijan una variedad para ser enseñada en la escuela. ¿Perdón? Es como totalmente contrario y además sería tremendo, ¿no? Para la memoria, para la relación con el territorio, y sería justamente una manera de construir lo que les decía en relación con el exterminio, ¿no? Esto también lo vemos mucho en las maneras en que ellos defienden escribir. Dicen, bueno, no, sí, podemos escribir usando grafías
comunes que se refieren a la representación de los fonemas que están en todas las variedades de la lengua wichí, pero también usamos otras grafías para que todos podamos escribir, ¿no?, sonidos que en un lugar están y en otro no están, pero todos aprendemos todas, ¿no?, como una idea muy distinta de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no?, con un sistema único de escritura. Y esta idea que a mí me gusta también bastante, que me parece y fomento bastante cuando trabajo en la formación de docentes wichí, es la idea de fomentar que los chicos puedan aprender a leer cosas escritas en distintos dialectos, ¿no? Y que esto no genere miedo, ay, no, mira, está escrito en otro dialecto, sino que justamente genere qué bueno que está escrito en otro dialecto para poderlo aprender. Bueno, esto un poco sobre el exterminio y sobre la relación lengua y territorio, exterminio, pero también pensaba que les decía en el mapa ese que para mí es como la película, en la idea de que también hay procesos como de resistencia, ¿no? Y estos procesos se fueron dando también, ¿no? Muchas veces de forma que les decía, estas lenguas siguen vigentes a pesar de todo de lo que estamos hablando, digamos. Exterminio territorial, bueno, exterminio de las personas, ocupación territorial, procesos de todo tipo, pero las lenguas estas les mostraban el mapa, se siguen hablando. Esto quiere decir que las lenguas de algún modo se siguieron transmitiendo, ¿no? Y se siguen transmitiendo, a pesar justamente de estos, ¿no? De lo que vemos, ¿no? De los silencios, de las personas silenciadas, del ocultamiento, ¿no? Muchas veces con las prohibiciones y los castigos por hablar una lengua indígena, pero también los procesos de transmisiones solapadas en el marco de las prácticas familiares, laborales, comunitarias, religiosas, en donde se siguió transmitiendo, la consolidación de un matriz diglósico, en el sentido de una lengua para casa, pero fuera de casa otra lengua, ¿no? El uso de variedades mixtas, etcétera, todos procesos, ¿no?, de algún modo que se fueron dando, en el cual las lenguas fueron escabulléndose a pesar de todo, ¿no? Y lo que les contaba un poco, los procesos de recuperación, ¿no?, que los procesos que llamamos de recuperación de los territorios de la lengua, ¿no? Esto, digamos, como una reivindicación política, ¿no?, que la recuperación territorial, la lucha por recuperar el territorio indígena también tiene que ver con la recuperación de territorios de la lengua, ¿no? La posibilidad de usarlos, de los usos públicos, ¿no? De superar esta matriz diglósica para entrar al uso público. Yo creo que acá bueno, al menos en la zona donde yo trabajo, el Internet, especialmente la cuestión de las redes sociales, hizo un cambio muy fuerte, ¿no?, en la visibilización, ¿no?, y en el uso, ¿no?, de estas lenguas a nivel escrito o multimodalidad en espacios muy novedosos y con gran potencialidad, con gran capacidad, ¿no?, de generar tipos de texto. Ayer escuchaba un chico wichí que cantaba hip hop, y los textos que escribía y cómo había aprendido a través de internet con una gente mexicana que cantaba hip hop. Quiere decir que se producen todas esas sinergias, esos movimientos que aparecen, que justamente internet y las redes permite y alberga, ¿no? Los recursos, ¿no? También los recursos para nombrarlos, que bueno, Jorgelina me hablaba de la aplicación, y bueno, un poco la aplicación de celular que tenía que ver con esta cuestión neológica, ¿no? De decir, ¿cómo le vamos a decir a la heladera? Digamos, ¿cómo se nombran esas cosas nuevas que están en el territorio y que, obvio que se pueda nombrar en castellano, pero que también hay decisiones políticas de las comunidades de nombrarlo en lengua propia, y a veces se hace, y bueno, hay que justamente discutir a veces como para consensuar modos de decir, y que son modos de nombrar, ¿no?, y de apropiarse también, ¿no?, de algunos objetos que son novedosos, ¿no? Y también unas formas, ¿no?, una recuperación de modos de transmisión que habían estado interrumpidos y que empiezan como a consolidarse o a repensarse, ¿sí? Que tradicionalmente las comunidades habían pensado mucho en la escuela, ¿no?, como la herramienta
para la transmisión de las lenguas indígenas cuando la transmisión intergeneracional se ve interrumpida, y cómo ahora están surgiendo un montón de alternativas, ¿no?, a la escuela, ¿no?, porque la escuela de algún modo tiene una matriz muy pesada en los modos, de lo que hablábamos, ¿no?, de la variedad estándar, ¿no?, de la escritura única, bueno, todas las comunidades, como pensar otros modos, ¿no? Sí, y pensaba en algunos ejemplos para terminar, que me parece que son interesantes, que se están produciendo en relación con esta recuperación. Una cosa que les llamamos la agenciarse la voz, que tiene que ver con la autoría, ¿no?, con el reclamo justamente de las comunidades indígenas de la autoría, porque esto tiene que ver con que en estos territorios en donde viven los pueblos indígenas no solo se produce como un extractivismo no sé, de la minería, de la madera, sino un extractivismo también de bienes culturales, entre los cuales está la lengua, ¿no? Y en el sentido de gente que va, graba, no sé qué, recoge información y después nunca más se sabe qué se hizo con esa información, ¿no? Tanto sea de la lengua como de la cultura, como de los artefactos artísticos, de arte, ¿no? Y entonces, bueno, hay como toda una idea y una gran conciencia sobre que esto ya está. Como, bueno, chicos, dejen, vamos a otro tipo de cosa, porque esto de que nos graben y, digamos, ya fue, no lo vamos a permitir. Y además nosotros, como esta idea, nosotros queremos ser autores, ¿no? Y autores, y la idea bueno, esta es nuestra lengua y nosotros vamos a ser los autores de los diccionarios, no sé, de los libros, pero dejen de hablar por nosotros, ¿no? Esto me parece que es la idea de agenciarse la voz, que me parece que es un proceso interesante. Claro, y el otro, sí, y muy relacionado con eso tiene que ver con los procesos de habilitación, ¿no? Como esta idea de que nosotros trabajamos mucho como para pensar algo más de la subjetividad, ¿no? Esta cosa del proceso por el cual uno se habilita a sí mismo a hablar la lengua indígena, ¿no? Que es un proceso muy interno y muy de permitirse a uno mismo, ¿no? Y que parece una pavada, y no es nada pavada, porque todos esos procesos de violencia simbólica, de exterminio, de silenciamiento, de castigo incluso físico, dejan huellas, ¿no?, en la historia de las personas, ¿no?, y en la memoria colectiva y en la transmisión intergeneracional, ¿no? Entonces, el permitirse, ¿no?, y habilitarse a sí mismo para hablar la lengua es algo que no es así como evidente, ¿no? Y también esta cosa de habilitarse a hacerlo delante de otros que no son los nuestros, digamos, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, pero uno puede cambiar y ahora usa, no sé, el wichí, el com, el guaraní en la radio, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, no es tan fácil, muchachos, no sé, es como algo que, un trabajo interno también, ¿no? Que bueno, que se puede como revisar y acompañar, ¿no? Y discutir mucho, ¿no? Como, pero que está vinculado con estos procesos justamente de represión y de memoria y de violencia, ¿no?, que decíamos antes. Bueno, sí, y pensaba en como estas estrategias que a mí me parecen bastante interesantes, que se están dando mucho en el pueblo mapuche, recientemente en el pueblo com en el Chaco, que es un poco esta idea de recuperar como los vínculos entre lengua y territorio a través de ciertas estrategias de recuperación lingüística entre comunidades que se reconocen como indígenas, pero no hablan la lengua indígena, que ya no la hablan, y moverse de algún modo hacia parte del territorio, en este caso el territorio com, en donde la lengua es muy activa, la lengua es muy vigente, y estos desplazamientos, ¿no?, implican como estancias, ¿no?, cambiar como lugar y aprender la lengua, pero ya no en la escuela, ya no, sino en las comunidades, ¿no? Y esto se está dando como un fenómeno que me parece muy interesante, porque son modos de aprender la lengua más colectivos, con la participación de las comunidades, y en donde se resignifican estas relaciones territoriales de otra manera, ¿no?
Me parece que esto puede ser como una pista interesante para repensar estos procesos justamente de resistencia, recuperación. Y entonces nada, volvemos al mapa para hacer lo que les decía, ya está, lo que les contaba un poco del mapa del principio es que les decía que era como una película, ¿no? Porque no sabemos cómo sigue, qué va pasando, pero bueno, a mí me gusta ese mapa con todas esas tramas distintas y me parece que habla justamente de cosas que nos pasaron antes, que nos están pasando y lo que nos van a pasar, ¿no? En el futuro. Y nada más. El mapa Vir, ¿eh? Este mapa. ¿Qué te gusta? El de la derecha. Sí, me parece que da pistas de justamente de no algo estático, sino de procesos, ¿no? Y me parece que está bueno pensarlo así. Y además que muestra que en Argentina se hablan 36 o más lenguas, que es muy desconocido generalmente para los alumnos también aquí. No sé si alguien sabía cuántas lenguas indígenas se hablaba en Argentina, o si ya había leído sobre eso, ya había escuchado. Bueno, Vir, no sé, te corté yo, si habías terminado. Sí, no, era eso, no sé, no, charlamos un poco, estas fueron un poco las ideas como de la consigna, la consigna lengua y territorio, Jorgelina. La consigna que te di, bueno, hay que pensar en la lengua y el territorio. Bueno, muchas gracias, voy a parar aquí, espera, voy a parar un poquito la presentación, así consigo aquí, me ubico de nuevo. Bueno, no sé, a ver ahora si tienen alguna pregunta. Yo tenía algunas preguntas, pero eran preguntas simples en relación a algunos conceptos que fuiste dando a partir de... sí, está Rosángela, creo, ¿no? Rosángela. Está aquí, que llegó un poquito atrasada. Sí, está Rosángela, que llegó atrasada. Rosángela está orientando de Cibeli, de la Unicentro, y está... Sí, está con una investigación también sobre el tema y llegó atrasada porque en realidad habíamos anunciado que lo íbamos a transmitir por YouTube y ahí después yo al final no pude. Pero bueno, voy a subir la presentación para que después la gente, después la puedes ver, Rosángela, porque se está grabando y la voy a subir toda y después la pueden ver entonces desde el principio. Bueno, no sé si los alumnos tienen alguna pregunta o algún comentario para Virginia. Y si no, yo te iba a hacer en realidad algunas cosas muy básicas, ¿no? Te iba a preguntar algunas cosas básicas. Primero, un poco para ubicarlos tal vez a los alumnos, que expliques dónde está más o menos el Chaco, si es cerca de aquí o no, porque yo creo que nunca, no sé si escucharon hablar alguna vez sobre el Chaco. Además, entonces, ¿el Chaco está cerca de aquí, está lejos? Sí, Misiones, estás relativamente. Sí, está en la misma región, ponele. Sí. Si ustedes quieren, Misiones, donde está, bueno, está Puerto Iguazú, está hacia el este y el Chaco está a la misma altura, pero al oeste, digamos, más hacia el oeste. Pero sí, linda con Paraguay. Pasa que la región del Gran Chaco es muy amplia, porque es una zona de Bolivia, una zona de Argentina, una zona del Paraguay y una zona de Brasil también. Sí, exacto. Y es una región así poco conocida, inclusive por los propios argentinos, ¿no? Por los propios argentinos, si hablamos del centro, donde todo se concentra en el centro. Y a mí, cuando te presenté al inicio, Virginia, que yo decía de tus estudios, porque además de ser muy interesante, hay pocos estudios, o se conocen pocos estudios relacionados a las lenguas indígenas, también cuando hablamos desde este lado, desde Brasil, ¿no? Hace poco escuché una conferencia donde se decía que poco se estudia sobre las lenguas indígenas y cuando se estudia desde determinados ámbitos, ¿no? Y se concentra en determinados territorios. Y aquí César te hace una pregunta en relación un poco a eso. Te pregunta, en cuanto a la experiencia de formación de profesores wichí,
¿Qué nos podría decir entre esa experiencia y la que conocemos de sociolingüística y cómo esta comunidad se relaciona con el español? ¿Y cuál es la metodología de enseñanza? Sí, acá en Argentina lo que pasa, en general, es que la idea que se tenía un poco por las escuelas también lingüísticas, ¿no? Que eran, es una como escuelas de la descripción lingüística. Entonces las lenguas indígenas, hay bastante investigación en Argentina, pero tiene que ver con la descripción, es decir, con la elaboración de las gramáticas, especialmente, que es como describir el funcionamiento y cuestiones tipológicas, es decir, si tal lengua es pariente de tal lengua, cuál es el origen de tal otra. Como hay un foco bastante especial en la cuestión de la lingüística descriptiva, tipológica, y de problemas gramaticales, que bueno, que podrían ser problemas de la teoría gramatical, que se aplican a las lenguas indígenas, pero los problemas son de la teoría lingüística, si ustedes quieren. Son menos comunes los estudios sociolingüísticos, y muchas veces, yo digo que es la hermana pobre de la lingüística, porque muchas veces es como, bueno, es como bueno, viste, si vos no sabés hacer gramática, entonces bueno, hacer sociolingüística. Yo me peleo ahí, digo, no, la sociolingüística es otra disciplina con otras preguntas. Tenemos otras preguntas de investigación que no tiene que ver, no porque a mí me parece interesante la descripción gramatical, pero me parece que está buenísimo que lo hagan los hablantes, digamos, que pudieran ser acompañados por los lingüistas o las lingüistas, pero que pudieran los hablantes poder reflexionar sobre la lengua y sistematizar lo que les parezca útil, ¿no? Pero muchas veces el problema es que las gramáticas las hacen personas que no hablan la lengua, entonces es complicado, digamos. Terminan siendo como descripciones que están relacionadas con técnicas como de elicitación, de preguntar a través de la traducción, entonces es, es muy difícil separarse de la teoría lingüística de las lenguas indoeuropeas. Entonces termina siendo como, por eso esas descripciones son complejas, digamos. En cambio, en el área más de los estudios sociolingüísticos, a mí me preocupaba un poco, o me interesa estas ideas de la revitalización y todo esto, o la recuperación, porque me parece que es parte del estudio del cambio lingüístico, que es lo que estudiamos los sociolingüistas. Estudiamos que las lenguas cambian y que las lenguas varían, y a mí me interesa eso, y me parece que yo aprendo un montón con la gente de Wichí cuando me explica que entonces si uno escucha tal fonema sabe que esta persona viene de tal grupo, me parece que aprendo más de sociolingüística, por eso digo que yo hago sociolingüística. Y también las ideologías lingüísticas, me parece súper interesante esto de por qué, ¿no? No sé, otra de las cosas que aprendí con los Wichí era esta idea de la lengua y lo espiritual, ¿no? Es decir, para los Wichís, el monte, hay deidades, dioses, ¿no? Los cuales están involucrados con un cierto respeto, ¿no? del medio ambiente y del ecosistema, y bueno, y eso está vinculado con la lengua y con hablar la lengua. Entonces, es muy difícil entender eso, ¿no? Separando como la comprensión más de la espiritualidad de un pueblo, del por qué transmitir una lengua o por qué mantenerla, ¿no? Cuando lo queremos separar es como que hacemos agua, me parece a mí. Como pasa aquí con el idioma guaraní, por ejemplo. Claro. Inclusive el profesor Mario de la UNILA, nuestro colega, él siempre decía, porque al principio cuando él llegó a la UNILA daba clases de español, y él siempre nos decía, pero es que no consigo dar clases de español, porque no siento lo mismo que cuando doy clases de guaraní. Es diferente, la concepción es diferente, el sentimiento, todo lo que rodea la lengua también es diferente, por eso ese concepto de vivir en la lengua es muy interesante, ¿no? Porque no es la lengua apenas para nombrar tal cosa. Claro, también, sí. Bueno, lo que me pregunta César, a ver, la experiencia de formación. Sí, hace muchos años que trabajo en proyectos de formación de docentes, de profesores Wichí, y también en acompañándolos de algún modo en la inserción en las escuelas, porque
son procesos que son muy largos y no son muy fáciles, porque la escuela argentina se basa, como les conté, en esta idea del monolingüismo y de la cultura blanca, y entonces la entrada de estos docentes nunca ha sido fácil y está marcada por un gran racismo, incluso de alguna violencia física y simbólica a veces. Entonces, bueno, los proyectos vienen por acá. ¿Qué les puedo contar? A ver, creo que no sé, me parece quizás lo más novedoso de esto de la metodología de enseñanza, César, que te interesaba, me parece que hay como toda una reflexión por parte, en estos procesos de formación de los docentes, por parte de los mismos docentes Wichí. Donde yo trabajo es el centro, se llama así, Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, que está en el Sausalito, Chaco, y es un centro de formación de docentes que solo son docentes indígenas. Es decir, para entrar a estos lugares que son institutos de formación, institutos de educación superior, tenés que tener un aval de alguna comunidad indígena que vos sos indígena, es decir, que son institutos especiales, son distintos de los que... Y ahí se forman los docentes, y ahí trabajan la mitad, más o menos, depende, pero... o más, son docentes indígenas los que forman. Entonces creo que hay toda una búsqueda de una formación diferente, lo que ellos llaman la pedagogía indígena, que es distinta de la que se aplica en otros profesorados. En el caso de los Wichí, yo creo que la búsqueda va mucho por lo que ellos llaman el currículum propio. Es decir, cómo sería ese currículum escolar pensado de una perspectiva Wichí, y cómo sería metodológicamente enseñar y educar en los principios justamente de la manera de educar a los niños y a las niñas de los wichís. Y ahí hay toda una búsqueda intelectual muy rica, que a mí me parece muy interesante en relación con las prácticas más tradicionales, pero hay como también una cierta tensión, porque, a ver, no sé cómo explicarles. Por un lado está esta idea de que los profesores tienen que enseñar la lengua, en este caso la lengua wichí o otra lengua indígena, y también algunos principios y prácticas culturales propias de estos pueblos, porque hay una idea de que que la urbanización especialmente de los pueblos y de las comunidades está como desplazando estas prácticas, que antes era mucho más común vivir de la pesca, de la caza de pequeños animales, de la miel, de las artesanías, y ahora no, es como que todas esas prácticas están amenazadas, por lo cual ese docente que se forma en estos institutos no solamente tiene como el mandato, si ustedes quieren, de enseñar la lengua y la cultura, sino también de sostenerla, ¿no? Entonces, es un perfil docente que es el maestro común, que además de todo esto tiene que enseñar a leer y escribir y hacer matemáticas y todo en español, porque son docentes bilingües, pero sino además tiene el mandato de ser un portavoz, de algún modo, de su cultura y un revitalizador de la cultura. Entonces es como un perfil muy complejo, ¿no? Y me parece que esto le da cierta característica como muy distinta a los otros, o las otras docentes, ¿no? Comunes, porque tienen el doble mandato de enseñar la lengua propia y la cultura propia, en este caso el wichí, pero también el español, pero además ser agentes activistas de la lengua y de la cultura, ¿no? Entonces, es como, son un perfil muy complejo y entonces hacen un montón de cosas, ¿no? Esto me parece. Y sus búsquedas más intelectuales de lo que llaman la pedagogía indígena tienen un poco que ver con la definición curricular, por un lado, y por otro lado con las prácticas. En el caso de los wichís, ellos trabajan mucho por proyectos, y mucho a través de lo que ellos llaman el campo, la salida del campo. Es decir, ellos consideran que los chicos no pueden o no les hace bien, y cosa que yo estoy de acuerdo, estar encerrados, son lugares que hace 50 grados de calor, estar encerrado en un aula, todo sentado, no sé, es como... Entonces, ellos en general
las propuestas son como más de articular con la salida a hacer investigación, si ustedes quieren, en el campo, con otros actores, con que participen como, no sé, los expertos. No sé, si vamos a trabajar sobre la miel, entonces la gente, los mieleros, la gente que trabaja con la miel, si vamos a trabajar con las plantas medicinales, que vengan la gente que sabe, las personas que, no sé, que saben de plantas, que participan en eso, que no sé, no, esta cosa que no es solo el maestro y el alumno, sino que es una cosa mucho más integral. Y a veces eso no es fácil institucionalmente, porque bueno, ¿cómo los chicos se van a ir de la escuela? ¿O cómo va a venir gente que no tiene el título a dar? Entonces hay como que resolver un montón de cosas de ese tipo. Pero no sé si era lo que... Te pregunta aquí, mira, Luana te pregunta que ¿cómo iniciaste tu relación con la lengua wichí? Es interesante esa pregunta. No, casi de casualidad, ¿eh? Porque cuando yo vivía en Barcelona y bueno, estudié y me especialicé en educación bilingüe. Entonces, hace 10 años pedí lo que en Argentina se llama la repatriación, que es decir, que son científicos que están en el extranjero que quieren volver a Argentina. Y yo pedí la repatriación y entonces te preguntaban cuál es tu experticia. Yo dije la educación bilingüe con lenguas minoritarias, porque trabajaba con el catalán. Y entonces me dijeron, bueno, entonces anda a trabajar al Chaco. Es como, bueno. Y ahí entonces, te fuiste. Sí, había una profesora, Leonor Acuña, que ella estaba trabajando ahí y ella me dijo si la quería acompañar y bueno, yo la acompañé y nada. Y yo creo que me enamoré de, no sé, del lugar, no sé, de la gente wichí. Y yo ahora soy wichí de adopción. Sí, además, bueno, Leonor trabaja con este tema hace muchísimo tiempo ya. Hace mucho tiempo, Leonor Acuña. César, bueno, hizo la relación de lo que te preguntó con el artículo que leyó. Tu artículo, ¿no? Que sí, bueno, exacto, sí, sí, César, ese artículo un poco que viene de ahí, de la producción de este material, esto que estábamos hablando, de la producción de un material para la educación bilingüe, que son unos libros muy bonitos, que es una serie que son de tres actividades como tradicionales wichís, que uno es este libro es sobre la actividad del hilado a través de la fibra del chaguar. El chaguar es una planta que es muy común en el Chaco. Quizás se parece un poco a la aloe vera, no sé, seguro que conocen, pero más grande, pero bueno, de ese tipo, es una bromelia de estas. Y los wichís como sacan la fibra de esa hoja y hacen un hilo, y con eso hacen la ropa y unas bolsas especialmente, que son muy hermosas, que se llaman chicas, o en wichí es gelé, y estas, y bueno, entonces las mujeres trabajan alrededor en todo, en la búsqueda de la hoja, le sacan la pulpa, hacen el hilo, bueno, después el tejen. Y en ese proceso, que es un proceso muy de las mujeres wichí, también es un proceso de socialización de las niñas, porque las niñas acompañan a las madres, a las tías, y van aprendiendo como el oficio. Y también ahí se conversa, ¿no? Entonces, un poco esta idea de la conversación que tiene lugar y en eso. Entonces, este proceso era un poco acompañar, para mí fue un honor, digamos, acompañar todo este proceso desde el trabajo que hicieron los chicos, esto es de un jardín de infantes, del jardín que hicieron con sus mamás, con sus abuelas, hasta la elaboración de un libro muy hermoso que habla de esto, ¿no? Y bueno, y después hicimos otro proyecto sobre las tinajas, la elaboración de tinajas en barro para buscar y conservar el agua, que es un poco también un trabajo muy hermoso de búsqueda, de investigación de los nenes de distintos tipos de barro para elaborar las tinajas. Y después hicimos otro proyecto sobre las plantas medicinales. Que ahí fue muy... Para mí, ahí se me rompió la cabeza. Les cuento una cosa, pues estuvo divertido. Me rompió la cabeza porque yo
en mi mente tenía como la idea de las plantas medicinales, ¿no? Entonces yo decía, las plantas medicinales, vamos a hacer un libro, no sé qué, las plantas medicinales, la planta. Y entonces mis compañeros me decían, está bien, Vir, pero no sé qué son las plantas medicinales. ¿Cómo que no son las plantas? Las plantas medicinales. Bueno, yo cuando me veo la panza tomo manzanilla, no sé, Sí, esas cedrón, ¿no? cosas. Plantas medicinales, ¿no? Como, El mate con un montón el de cosas mate, claro, adentro. como tenemos el mate, no sé, el poleo, no sé, bueno, no. Y entonces nos reíamos mucho porque para los wichis la idea de, no existe como el concepto de planta, o no, diferenciado de árbol, claro, que son categorías muy nuestras, y en su lengua y en su manera de ver como el mundo que decíamos del territorio, lo importante, ellos no ven como nosotros vemos, o yo veo. Una planta es distinto de un árbol, ¿no? Para ellos la diferencia muy importante es si la planta, es decir, si es de la naturaleza y pertenece a la naturaleza, o es plantada, quiere decir que alguien fue, un humano fue y la plantó. Y esa diferencia es fundamental para la clasificación, ¿no? De los vegetales, si ustedes quieren. Pero es una clasificación que a uno ni se te ocurre, pues, bueno, ¿qué tiene que ver? Entonces era muy gracioso porque íbamos por el camino y había plantados unos eucaliptos, y entonces me decían, Virginia, ¿viste esas plantas? Y yo decía, pucha, ¿qué? Vaya árboles de 3 metros, ¿cómo las plantas? ¿No? Entonces, claro, pero eran plantados, ¿no? Entonces era bueno. Y eso tiene que ver con una diferenciación muy importante para las wichí entre las que tienen una intervención humana y las que nacen de... Entonces, ahí entendíamos que lo de plantas medicinales no era tan relevante, sino era más relevante las que podías tener en la huerta, por lo cual podías cultivarla, de las que vas a encontrar en, en el monte que nacen salvajes, digamos. Y bueno, y entonces para mí, era eso. Hasta que me cayó la ficha, estuve como lento, y eso es por mi matriz. Pero el libro este de plantas medicinales es un libro también hermoso, bueno, yo los amo porque además para mí son muy hermosos, pero donde hay todo un trabajo muy hermoso de los chicos de búsqueda de las plantas, de hacer unas fichas sobre cómo son esas plantas, para qué se usan. Entonces iban a hacer entrevistas generalmente a las mujeres que ayudan, que curan, las curanderas, no sé, y también la gente que trabaja en los partos, las parteras, y les hacían unas entrevistas, se hacían unas fichas. Hicieron todo un trabajo en territorio muy grande de organización de esas plantas y de clasificación, y bueno, y bueno, mucho, y terminó también en un libro. Y entonces yo siempre digo que esto de, que para mí los docentes y los chicos wichí son los que hacen la educación bilingüe, ¿no? Que no la hace el gobierno, porque muchas veces el gobierno dice cosas muy generales, pero los que la producen, ¿no? Que a través de esos materiales, de esos proyectos, de esas discusiones, qué sé yo, son los docentes y los chicos y las familias, ¿no? Y ellos construyen esta educación bilingüe, intercultural, qué sé yo, eh, en estos territorios, ¿no? Vir, ¿querés dejar, antes de retirarte, querés dejar el aplicativo? Porque yo me bajé el aplicativo en el celular, el aplicativo de... Se puede bajar por el Google Store, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ¿Sí? para que lo Les voy a dar, conozcan. les voy a dar les voy a escribir acá en el chat. Sí, escriben en el chat. Para que, A Rosángela eh, dice sobre el ensino de perdón. español en las escuelas no Brasil. Bueno, es que tanto en Brasil, bueno, en Argentina Virginia nos puede tal vez decir mejor, pero en Brasil las políticas de lengua, no se le presta mucha atención a las políticas de lengua. Entonces, en relación a la enseñanza del español, es un tema, un tema para otra conferencia, porque la enseñanza del español aquí, con la retirada de la ley 11.161, se ve, de cierta forma, se fortaleció por otras políticas, que fueron las políticas de las asociaciones, las políticas de los sindicatos, las relaciones municipales, las relaciones políticas, en fin. Y que
también es diferente cuando pensamos en las lenguas indígenas, ¿no? En ese sentido. Claro. Cuando vos, por ejemplo, cuando vos comenzaste y dijiste sobre el lugar y el territorio desde donde trabajabas y desde donde comenzabas esta investigación y comenzabas también tu charla y hablaste de las quemadas y el territorio siempre amenazado, bueno, la realidad no, esa realidad es muy parecida a la de aquí, ¿no? Muy parecida a la de aquí. Principalmente ahora con la quema del Pantanal, la quema en Paraguay, por ejemplo. Ayer y antes de ayer aquí en Foz de Iguazú estaba prácticamente insoportable por toda la quema de Paraguay, como también lo es en el Pantanal, en Brasil, en Córdoba, ahora en Argentina, ¿no? Que está muy fuerte. En el Chaco también, bueno, en el Chaco yo vi varios videos en relación a eso también. Entonces son territorios, lo que involucra la lengua, que son siempre totalmente amenazados. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, no estamos en el mejor contexto. No, más que nada porque además no sé, tipo, los modelos, no sé ahí en Brasil tanto, pero en Argentina cambian los gobiernos, pero no cambia la idea de qué modelo económico, ¿no? Entonces el modelo que sigue vigente es el modelo agroexportador y extractivista, y eso muchas veces es sobre la base de ir avanzando en las tierras para cultivar soja o yo qué sé, y esas tierras son las que ocupan los indígenas, porque son las que todavía no llegaron con la soja. Entonces ahí todo es un tema también de modelo económico. Sí, y que decían que ay, perdón. Sí. No, que decían que con la pandemia iba a cambiar y que era el momento de pensar en otro modelo, no sé qué, pero yo no tengo mucha fe. ¿No? Yo tampoco, pero ahí es donde nos hacemos pesimistas y nos abrimos un tinto, ¿no? Ahí Virginia les comentó el aplicativo. Ah, bueno, eso sí, que los maestros Wichis hicieron una editorial muy linda que se llama Wichil Met, que lo tienen anotado y se los pongo otra vez. Lo pueden googlear y hay un canal de YouTube, no sé, un canal de YouTube que se llama así Wichil Met, y ahí van a ver cosas que hicieron ahora en pandemia, como cuentos animados, adivinanzas, todas cosas para que los chicos Wichip tengan en los celulares que puedan, no sé, usar y son muy bonitos. Y nada, se las recomiendo. También un disco de música en Wichí, digo para que escuchen, que está bueno, que es mi cantante favorita. Yo tengo una cantante favorita que se llama Josefa Ballena, bueno, nada, yo soy fan, así que se las recomiendo. Y no sé, si quieren chafar, bueno, mirar un poco ahí, como ahí pueden encontrar cosas que son recientes, porque también la pandemia hizo un poco como reto a pensar en otro tipo de dispositivos y bueno, qué sé yo, todo esto, lo que nos está pasando. Aquí encontré también un artículo tuyo que es Cuidando la Lengua, del 2015. Hace tiempo ya que lo escribiste. Pero no, bueno, pero está bueno también que lo conozcan y estoy segura de que esta realidad era muy desconocida por todos. Están medio tímidos hoy porque hablan en mis clases hablan un montón, pero estoy segura. Viste, es siempre igual. Es siempre yo igual, asusto, es siempre igual. además con esta cara asusto. Es siempre igual, Virginia, es siempre igual. Pero estoy segura de que desconocían un poco esta realidad y es muy importante también conocerla como futuros profesores de lengua. Es muy importante que conozcan esta realidad y que también vean siempre ese vínculo de la lengua y el territorio, de que no vean la lengua como algo totalmente aislado. Bueno, Vir, terminamos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Después la voy a subir también a la plataforma de enseñanza de ellos. Y bueno, muchas gracias
por compartir esta Un investigación. abrazote. Un abrazo, Vir. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, voy a parar de grabar aquí.